Y bueno, cracks, estamos aquí listos para analizar, por supuesto, varias situaciones que se han presentado el día de hoy. Atención al ridículo al que exponen prácticamente día tras día a los futbolistas, a los hinchas fanáticos del Palanca Fútbol Club, porque es realmente vergonzoso. Lo que vamos a ver ahí creo que es algo sin precedentes, que bueno, me imagino que el mundo deportivo estará acostumbrado a este tipo de ridículos, pero de verdad siempre es comentable. Quiero que realicemos la cuarta equipación del Real Madrid, que se supone que va a estrenarla el próximo partido contra Athletic Club, y que creo que yo tengo una anécdota con esto y que espero no estar equivocado, pero bueno, se lo voy a plantear y ustedes me hacen saber eso en los comentarios. Vamos a repasar porque también Mbappé ha confirmado las declaraciones de Tchouaméni que les traje el día de ayer, en el que hablaba de que la gente iba a conocer quién realmente era como futbolista, viéndole partido tras partido o entrenando semana tras semana. Así que muchísima atención. Les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar varias cosas que me he encontrado y que me han parecido muy interesantes. Y qué bueno esto que le pasa. Listo, vamos a empezar rápidamente, cracks, hablando de lo de la camiseta nueva del Real Madrid. Porque bueno, les voy a estar colocando una serie de imágenes aquí encima mientras estoy hablando. Y según lo que he estado leyendo, es una fusión de elegancia y tradición. La nueva gama premium de Y3 y el Real Madrid aúna la moda y la cumbre del deporte. La verdad, bastante bonita, tiene un diseño bastante complejo, la verdad no me parece, no trato de ver realmente qué es lo que tiene el dibujito ahí. También, bueno, hay una que es como un poco naranja, recordando lo del tema de la décima, no sé si se acuerdan, pero bueno, en fin, la que parece que van a utilizar, me gustó mucho la blanca, es esa oscura, como un azuladito oscuro, moradito, que se le puede ver a Jude Bellingham y a futbolistas como David Alaba, que bueno, ya vemos que es todo un modelazo y siempre está para este tipo de cosas del Real Madrid. Para ser un buen defensor, a veces le cuesta, pero para ser gran modelo creo que Alaba está bien hecho. A ver, lo que les iba a decir al respecto de este tema es que no sé si se acuerdan, o me parece a mí que la última vez que el Madrid utilizó una edición limitada de una camiseta, y creo que de este mismo Y3, fue la vez que nos ganó el Barça, creo que 4-0 o 0-3 en el Bernabéu, que nos metieron aquel meneo histórico, que me parece que ese partido fue el que Ancelotti puso a Luka Modric, falso 9, no me acuerdo bien, pero bueno, no sé, lo único que les digo es que a mí este tipo de cosas casi nunca me gustan, no sé por qué, pero tengo esa sensación negativa al respecto, pero lo cierto es que la camiseta está muy bonita y ya está confirmado. El Madrid va a usar esta camiseta moradita para el partido contra Athletic Club de Bilbao. Es cierto que también han pasado unos años y que aquel equipo era el que era y hoy las cosas han cambiado bastante. Chicos, vamos a analizar ahora muy rápidamente lo que les estaba diciendo y les voy a mostrar aquí en la pantalla porque es que es increíble lo que vamos a ver. Absurdo, de verdad es absurdo. Hay dos capturas de pantalla que he tenido aquí que se las voy a mostrar ahorita en la pantalla porque en definitiva es una cosa increíble. Yo de verdad no entiendo cómo a los culés les toman de tontos porque, a ver, el Mundo Deportivo coloca esto. El Barça rechazó un dineral por Héctor Ford. Incluso esta parte de añadir los contextos en las publicaciones que puso Twitter creo que es una auténtica maravilla porque dejan muy mal lugar a la gente. Dice, como explica el propio artículo, la cláusula de rescisión del jugador mencionado es de 10 millones, con lo cual parece una información falsa. Y si nos vamos aquí a la captura de pantalla que sube Quillo Barrios de esta información, señala lo siguiente. Tanto es así que, según ha podido saber Mundo Deportivo, el Barça ha rechazado ya una oferta valorada en 35 millones de euros por el defensa barcelonés, con un contrato vigente hasta 2025 y una cláusula de rescisión de 10 kilos. Desde antes de su explosión, el Barça está trabajando para actualizar el vínculo del lateral, llegado al club como pre-Benjamín. Es que me parece increíble. Pónganse a pensar un poco. Un futbolista tiene una cláusula de rescisión de 10 millones de euros, lo que le permitiría a cualquier institución que se quiera hacer con sus servicios pagar una cifra concreta y que no tiene que sentarse a negociar con absolutamente nadie, en específico con el Barça. Pone los 10 millones y con tener contento al futbolista, el trabajo está hecho. Y se inventan que había recibido una oferta de 35 millones, que es más de 3 veces lo que realmente cuesta el futbolista. Es que, de verdad, yo me tengo a pensar y digo, ¿cómo
al aficionado culé le pueden tomar de idiota de esta manera, de verdad. Yo trato de entenderlo y lo peor del caso es que estos medios de comunicación tienen una difusión impresionante. Si nos vamos al artículo en general, vamos a ver, tiene 118 retweets y tiene 296 likes. O sea, hay 296 personas que se creyeron esta basura que estamos viendo, de verdad. El nivel de la prensa catalana es, no sé, increíblemente paupérrimo, pero también el nivel de las personas que están leyendo estos medios de comunicación es que prácticamente inexistente. Es una cosa impresionante, pero como le leí a Iñaki Angulo, creo que tienen exactamente lo que se merecen, porque son unos sinvergüenzas y realmente es lo que les toca. De loco, es absolutamente de loco. Lo veo y sencillamente no me lo creo. Vamos a cerrar el video con las declaraciones de Kylian Mbappé, que como les digo, confirma lo que decía Aurelian Tchouameni, que parece que lo publica Telefoot, pero no es lo que estábamos seguramente esperando escuchar del delantero francés, así que vamos a prestar mucha atención. No lo voy a poner en grande porque es muy probable que aquí mi cuadrito me vaya a invadir el espacio, pero ahí se puede ver perfectamente la traducción. Echemos un vistazo. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Aurélien Tchouameni, chez le confrère de Téléfoot, a déclaré hier que quand ils allaient vraiment le voir au quotidien en parlant de vous, ils allaient se rendre un petit peu plus compte de la grandeur, de sa grandeur et du joueur qu'il est vraiment. Et il parlait de qui en évoquant ça? Bah, il parlait de moi. J'ai joué la Real Sociedad et on va jouer le Barça. Et si on passe, potentiellement, on joue l'Atlético Madrid. Donc ils vont me voir un peu plus souvent déjà. Este tipo es sencillamente un genio. A ver, me hubiera alarmado muchísimo que este hombre hubiera confirmado esto y que no lo hubiera matizado. Me hubiera alarmado y hubiese pensado mal seguramente. Pero ahora que le escuchaba, de hecho vi el titular y claro, fue un clickbait de los bestias, que como seguramente vaya a ser yo en la miniatura, pero creo que esta respuesta va muy de la mano con lo que es Kylian Mbappé a día de hoy. Un futbolista que muy inteligente a la hora de analizar sus situaciones contractuales o laborales y que además cuenta con un departamento de comunicación que también le hace muy bien su trabajo y yo creo que en eso tiene un 10 de 10 el delantero francés. Repito, me hubiese escandalizado el hecho de que lo hubiera confirmado así como si nada y que se hubiese quedado así como que bueno, sí, ya qué carajo, vamos a decir las cosas como son. Afortunadamente eso no ha sucedido y bueno, vamos a ver cómo termina la cosa. Lo cierto es que si te pones a ver, no ha dicho nada que no tenga ningún tipo de razón. Hay una probabilidad bastante alta de que se enfrenten al Atlético. Al Barça ya es seguro y pueden enfrentarse al Atlético pensando en que es probable que el Atlético termine reventando al Borussia Dortmund, que es seguramente el equipo más débil de los que están en cuartos de final de la UEFA Champions League. Increíble, pero cierto, ahí está lo que comenta el delantero francés y jugador todavía del Paris Saint-Germain. No sé qué opinan ustedes. Lo que sí seguro es que este hombre es un auténtico genio. Háganme saber sus opiniones en los comentarios y lo que siempre les digo, gracias por acompañarme, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.